Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto que nos acompañen aquí, me da mucho gusto que nos acompañen este martes para hablar de electricidad, para hablar de energía eléctrica. Qué cosa más rara, ¿no? Ya parece reunión social, martes en la tarde, y no, vamos a hablar de electricidad, pues porque lo que se está presentando como una posible reforma a ciertos artículos de la Constitución, creo que es bien relevante, creo que es bien relevante para nosotros como personas físicas, pero también para la industria y sobre todo para el país, más allá de pensar en lo que nos conviene en términos de nuestro recibo eléctrico o no, creo que sí afecta a la competitividad del país. Pero luego, al tratarse de estos temas que suelen ser sofisticados, pues nos cuesta trabajo entender los detalles, entender qué es lo que se está, en primer lugar, qué es cómo funciona hoy, porque de repente ni siquiera entendemos cómo funciona hoy. O sea, normalmente siempre que hablo de algún tema energético o eléctrico, digo, la relación que tenemos la mayoría de nosotros con la electricidad es cuando prendemos la luz de nuestra casa y cuando pagamos el recibo eléctrico, es el recibo de la luz. Eso es básicamente todo lo que sabemos del funcionamiento eléctrico del país y me queda claro que es muy poquito, entonces vale la pena entender cómo funciona hoy y entender lo que se está proponiendo. Y una vez que entendamos lo que se está proponiendo, pues darnos cuenta si esto nos beneficia como país o nos perjudica como país. Entonces, ese es el propósito de este Descifrando los Desafíos. La idea no es tener una sesión ultra técnica donde hablemos de conceptos muy sofisticados. La idea es entender si esto es un avance o esto representa un retroceso para el país, para la competitividad del país. Un par de asuntos de housekeeping, como dicen en inglés. La sesión está siendo grabada, entonces nada más tómenlo todos en cuenta. Y las preguntas, por favor, háganlas en el cuadrito de abajo a mano derecha donde dice preguntas. Más que exposiciones, esta sesión se trata de platicar, de que nos manifiesten cuáles son sus dudas y poco a poco las iremos resolviendo. Nos acompañan en esta ocasión Montserrat Ramiro, amiga mía en primer lugar, economista del ITAM con una maestría en economía por University College en Londres y también fue comisionada de la CRE. Nos acompaña Francisco Salazar, que es la primera vez que nos acompaña en estos eventos del IMCO. Francisco, bienvenido, fue excomisionado presidente de la CRE y coordinador de la Conferencia Internacional de Reguladores. O sea que si alguien le sabe a estos temas, son Francisco y Montserrat. Y bueno, por supuesto, también nos acompaña Óscar Ocampo, el coordinador de proyectos de energía del IMCO. Óscar, vamos a empezar contigo. Explícanos, por favor, así danos un resumen muy breve, muy clarito de cuáles son las implicaciones de esta propuesta de reforma. No le quiero decir reforma porque todavía no es reforma, vamos a decirle la propuesta, ¿no? Porque cuando decimos la reforma, como que de alguna manera pensamos que esto ya sucedió y la verdad es que no ha sucedido y ojalá no suceda. Entonces, Óscar, danos un poco el resumen, los principios de esta propuesta. Si van teniendo dudas, por favor captúrenlas ahí en la sesión, en el cuadrito de preguntas y cuando termine Óscar, Francisco, Montserrat y Óscar mismo tratarán de responderlas. Adelante, Óscar. Muchísimas gracias, Valeria. Gracias, Francisco. Gracias, Monse, por supuesto. Muy brevemente les voy a resumir los 5 puntos que consideramos centrales de la reforma. ¿Cuáles son esos 5 elementos que hacen que la reforma reconcentre todas las actividades de la cadena de valor de la industria eléctrica en la CFE y por qué nos importa eso? ¿Por qué habría de importarnos esta iniciativa de reforma para la competitividad del país? En primer lugar, por la presión que genera las finanzas públicas, porque la CFE tiene costos de generación eléctricos mucho más elevados que los privados y en un momento entraremos más a detalle en eso. Daña el medio ambiente, por supuesto, porque la CFE no tiene las energías renovables, no tiene la capacidad instalada limpia para cumplir con los compromisos de México en el Acuerdo de París, en la Ley de Transición Energética y en la Ley de Cambio Climático. Atenta contra el Estado de Derecho porque de forma retroactiva vulnera los derechos de los inversionistas que ya invirtieron en México y en términos generales limita las posibilidades de desarrollo y de crecimiento económico porque la electricidad es un insumo fundamental no solo para los hogares, sino también para la industria, para la producción manufacturera, tiene impactos inflacionarios, tiene impactos salariales y en términos generales reduce la competitividad del país, entendida como la capacidad de atraer y de retener talento en México. Vamos a pasar a la siguiente para entrar a los detalles. ¿Qué contempla la reforma? Estos 5 puntos son absolutamente cruciales para entender por qué es tan importante esta reforma. Privilegia a la CFE con 54% de generación eléctrica, reconstituye a la Comisión Federal de Electricidad como el único comprador de energía y el único vendedor, es decir, se reconstituye el antiguo monopolio del Estado.
desaparece la regulación independiente, CFE se convierte además en el operador del mercado eléctrico, es decir, ahora será participante y operador del mercado en caso de que se apruebe la reforma. Y un punto muy importante, el futuro del almacenamiento eléctrico, específicamente del litio como un elemento con propiedades muy importantes para almacenamiento, pasa a estar controlado por el Estado. Pasamos a la siguiente para platicar un poco de por qué importa que la CFE tenga el 54% de la generación eléctrica. En primer lugar, se limita la competencia económica en el mercado de generación eléctrica y al mismo tiempo se pretende cancelar todos los permisos de generación privados. Es decir, por un lado, se pretende limitar la participación privada a 46% de la matriz energética, y la razón de esto es únicamente porque en 2018 la Comisión Federal de Electricidad tuvo 54% de participación en el mercado y ahora se pretende regresar a esa participación de una forma artificial, no basada en consideraciones económicas ni de costos. Con ello se pretende cancelar los permisos de generación, pero por otro lado no se establece qué modelo contractual o qué modelo de permisos le permitiría a estos privados participar en este nuevo umbral máximo de 46% de mercado. Esto implica mayores costos de generación y una apuesta por los combustibles fósiles, como vamos a ver en la siguiente gráfica. Que este es el resumen, esta es la fotografía de cómo se vio la generación eléctrica en 2020. El promedio de CFE, de sus costos por megawatt hora, fue de 1,413 pesos. El promedio de las energías renovables a partir de las subastas de largo plazo fue de 401 pesos. Es decir, la diferencia fue de aproximadamente 252%. De ese tamaño es el boquete que abriría para las finanzas públicas estos nuevos costos de generación al apostar por los combustibles fósiles de la CFE. Y ese diferencial lo tendría que pagar la hacienda pública a través de ¿qué? De los contribuyentes mexicanos, ya sea a través de mayores tarifas o de mayores transferencias para compensar las pérdidas por subsidio, que para 2022 se contemplan 73,000 millones de pesos, cifra que no hará sino incrementarse en la medida que se apruebe y se implemente esta reforma. El siguiente gran cambio es que se reconstituye el monopolio del Estado. Se eliminan las subsidiarias y filiales de la CFE que en su momento se establecieron para incentivar la competencia. Cuando se abre el mercado en 2013, se separan en 6 canastas de centrales las plantas generadoras de la CFE por una razón muy sencilla, para permitir la competencia económica. Al CFE ser el jugador preponderante en el mercado de generación, había que tomar medidas que permitieran el desarrollo de un mercado competido y competitivo para que la inversión privada entrara con las tecnologías renovables que, como veíamos hace un momento, son mucho más baratas y limpias además. Únicamente se mantienen las filiales de telecomunicaciones e Internet de reciente creación con el objetivo de llevar Internet a zonas remotas del país. CFE Capital, que es una filial que opera instrumentos financieros y bursátiles de la CFE, y CFE Energía y su contraparte CFE Internacional, que son las filiales que están en el negocio de compraventa de combustibles en América del Norte. Al eliminarse la separación horizontal que permitía la competencia entre las subsidiarias de generación de la CFE y con los privados, CFE se reconstituye como el monopolio de la generación, y al eliminarse la separación entre subsidiarias a lo largo de la cadena de valor, es decir, la generación, la transmisión eléctrica, que son las torres que vemos cuando vamos a las carreteras, la distribución, que son los cables que llevan esa electricidad a nuestros hogares, y la comercialización, que es quien nos factura la electricidad, se pierde el objetivo de esa separación, que era que los negocios de redes de la CFE, es decir, la transmisión y la distribución, no pudieran discriminar entre los generadores privados de los generadores de la misma CFE. Esto afecta, por supuesto, la operación y la competencia del sector eléctrico, y en los hechos lo que pasa es que se reconstituye CFE como único comprador y también como único vendedor de energía eléctrica. El tercer gran cambio es que se desaparecen los órganos reguladores independientes, específicamente la Comisión Reguladora de Energía, de la cual en un momento más hablarán Francisco y Monse, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es un poco extraño que una reforma eléctrica toque al regulador encargado de regular, valga la redundancia, los campos petroleros. Esto, por supuesto, genera incertidumbre porque un regulador independiente es fundamental para que funcione un mercado. Un regulador independiente del Estado, pero también de los privados. Es decir, el regulador tiene que ser incómodo para todos, si no, no está haciendo su trabajo. Al absorber entre la CFE y la Secretaría de Energía
la función reguladora, se pierde este incentivo y genera un ambiente de muchísima incertidumbre para todos los participantes del mercado eléctrico. En cuarto lugar está la desaparición del CENACE como agencia independiente. El CENACE es el Centro Nacional de Control de Energía, que es quien opera el mercado eléctrico, quien despacha, es decir, quien inyecta la energía a la red, quien decide qué centrales en qué momento inyectan su energía. Al día de hoy lo hace a partir del criterio de mérito económico, es decir, de qué central tiene los costos más bajos. Esa es la primera que inyecta su energía y así sucesivamente hasta que se satisfaga la demanda. De aprobarse la reforma, lo que pasaría es que CFE pasaría de ser participante del mercado y al mismo tiempo el operador del mercado, quien decidirá qué centrales inyectan la energía a la red. Es decir, esto crea un incentivo perverso para que la CFE beneficie a sus propias centrales en detrimento de los privados y eso le da un poder desmedido a la CFE para establecer los precios. Esto implica un retroceso muy importante al modelo previo a la reforma de 2013 que abrió el sector y antes de que existiera el mercado eléctrico mayorista, la CFE misma era quien operaba el mercado. Pero en un ambiente de competencia no es posible que CFE sea participante y operador del mercado al mismo tiempo. Y finalmente el quinto cambio muy importante es el litio. El litio es un elemento que tiene propiedades de almacenamiento eléctrico bien importantes y en este sentido el futuro de la industria va hacia ese cambio de paradigma. Hoy si yo quiero consumir electricidad, si prendo la luz, esa electricidad se está generando en el momento que yo lo estoy usando. El almacenamiento es un cambio de paradigma que va a permitir en un futuro no muy lejano que la electricidad no tenga que ser generada en el momento que se consume. Y para ello el litio puede ser un aliado súper importante y por ello es una mala noticia que el Estado sea quien tenga el monopolio del litio. ¿Por qué? Porque esto limita el desarrollo tecnológico por parte de la iniciativa privada. Un mercado nuevo como es el del litio no puede concentrarse únicamente en un solo jugador, sea este el Estado o sea este privado. Requiere competencia, requiere innovación. Y eso pasa por abrirlo, no por cerrarlo y reconcentrarlo únicamente en el Estado mexicano. Esos son los 5 cambios y a partir de esto nos gustaría tener una sesión muy dinámica, muy ligera, con preguntas y respuestas para que todas las dudas queden resueltas antes de que acabe. Muchísimas gracias, Oscar. Creo que ya nos pusiste sobre la mesa los cambios más importantes, pero yo quiero irme un poquito más atrás y quiero hacerle a Francisco la pregunta de los chorromil no sé cuántos millones de dólares, que es, siempre se dijo que a raíz de la reforma de 2013, pues todos veríamos acceso a una tarifa eléctrica más barata. Y entonces yo escucho en estos debates que se están dando en estos momentos y veo en las redes que dicen, ¿de cuándo acá defienden tanto la reforma si nunca bajó el recibo de la luz? Si al final del día, ¿dónde están esos enormes beneficios que nos dijeron que íbamos a tener? Y entonces, Francisco, yo te quiero preguntar, ¿dónde están esos beneficios? ¿Existieron? ¿Están? ¿Existen? ¿Hay algo en lo que vayamos a retroceder? Porque pues quizás para la mayoría de los mexicanos no vieron ese cambio o ese beneficio de reformar la industria eléctrica hace ya algunos años. ¿Qué opinas, Francisco? Hola Valeria, pues mira, hay varias cosas que decir. En primer lugar, hay que decir que los grandes consumidores sí se han beneficiado con los suministradores calificados, con el autoabastecimiento, tienen precios más competitivos que lo que ofrece Comisión Federal de Electricidad y si esto no fuera cierto, nos estarían quejando ahora de la reforma, porque justo la reforma está cancelando estas figuras que les dan competitividad a nuestra industria. Ahora, por el lado de los consumidores, hay que decir una cosa que es muy importante. A partir de que entró esta administración, la Comisión Reguladora de Energía ha estado manipulando las tarifas y no ha reflejado en las tarifas de los consumidores pequeños las disminuciones en costo que se están observando. Porque si tú observas incluso las mismas memorias de cálculo de la CRE, vas a ver cómo sí hay efectivamente una reducción en los costos histórica y también vas a ver ahí mismo, y esto lo presentó hace un rato Oscar, la diferencia entre los distintos costos de suministro que se usan para determinar esas tarifas. ¿Qué es lo que está pasando? Y hay que decirlo con todas sus letras. Le están dejando a Comisión Federal de Electricidad un remanente adicional que además no lo está reinvirtiendo en transmisión y distribución. Es decir, han estado engordando con cash, engordando con efectivo, con un sobre pago
a Comisión Federal de Electricidad y no lo han estado reflejando en las tarifas, hay que decirlo así. Bueno, ahora, se podría decir, bueno, pues no lo están haciendo ahí, pero están beneficiando a los contribuyentes. Bueno, pues eso se podría decir así, pero la verdad es que tampoco se está haciendo el caso. Entonces, sí hay que decir, sí ha habido beneficios y esta administración no los ha transferido en las tarifas de suministro básico. Ahí están las reducciones en costos. Y finalmente, déjame decirte algo que yo creo. Creo que en lo que tenemos que fijarnos no es en precios baratos o caros, sino en precios competitivos. Los precios siempre son relativos y lo que tenemos que estar buscando siempre es que en comparación con nuestros competidores, nuestros precios puedan competir. Si sube el gas en todas partes, pues todos vamos a pagar en todas partes ese incremento. Lo que tenemos que ver es que proporcionalmente nuestro costo no se incremente más que el de otras partes. Y esto es muy importante. Sí creo que hubo un error de venta en la reforma porque se dijo, vamos a tener precios bajos, tarifas básicas, tarifas menores. Lo que se debió haber dicho, porque ese era el verdadero objetivo de la reforma, era tener precios competitivos, que es muy distinto. Y eso hay que decirlo fuertemente. Pero a ver, yo quiero abordar en esto porque me parece muy importante lo que estás diciendo, Francisco. Es decir, sí ha habido disminuciones en costos, en los costos de la generación, que no se han transferido, que no se han traducido pues en una disminución en precios, pero eso se debe a que se están quedando con esa diferencia entre el precio y el costo. ¿Eso es más o menos lo que nos estás explicando? Efectivamente. Y esto responde a una razón muy sencilla. Si tú recuerdas, el presidente dijo, en este sexenio lo que vamos a buscar es que las tarifas no suban más allá de la inflación, pero las tarifas debieron de haber bajado cuando los precios bajaban. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Mantenerlas al nivel de la inflación cuando debieron de haber bajado. Cuando debieron de haber bajado. Exactamente. Lo dejaron ahí. Simplemente lo han estado dejado relativamente constante y eso es un ingreso adicional para Comisión Federal de Electricidad. Y a mí lo que me parece que es lamentable es que ese ingreso adicional no se haya convertido en inversiones de transmisión y distribución, que es lo que necesitamos en este país. En vez de estar bloqueando a los privados y en vez de decirles que no hay capacidad, tendríamos que estar invirtiendo. A mí no me preocuparía si ese dinero lo hubieran reinvertido en transmisión y distribución, que de entrada, bueno, sí hay que decir que hay ahí un subsidio cruzado, y eso es algo que no se debería de permitir, pero bueno, si al menos lo hubieran utilizado en eso, habría tenido algún sentido, pero no lo han hecho. Gracias, Francisco. Sobre los subsidios cruzados, aquí Oscar y Monse participaron en un documento que tiene por ahí el IMCO. A ver, Monse, veo que levantabas la mano y querías intervenir, entonces si quieres, dinos tu opinión sobre lo de Francisco, pero aguanta, quiero hacerte otra pregunta. Nos pregunta un espectador, y yo te lo pregunté ayer cuando grabamos Peras y Manzanas, ¿de dónde salen estos 54 y 46? O sea, ¿por qué son estos números mágicos? ¿Dónde aparecieron? O sea, ¿de dónde salieron? ¿Por qué no es 50-50? ¿Por qué no es 30-70? O sea, ¿por qué escogieron? ¿Por qué en esta reforma está planteado un número tan específico como 54 y 46? Sí, a ver, yo quería complementar un poco lo que decía Francisco, que es hiper claro. Aquí hay que entender dos partes del mercado eléctrico. Uno son los pequeños usuarios, los que estamos en el régimen de suministro básico, que tenemos una tarifa regulada y el regulador es la CRE, y ahí es donde no se ha repercutido la baja en los costos a los consumidores a través de una tarifa más baja. Y luego está el otro universo de los usuarios que le llamamos calificados, pero que en realidad lo único que son es usuarios grandotes, que no están en suministro básico y que tienen la opción por su tamaño y sus habilidades, porque son, digamos, grandes consumidores de energía que tienen más capacidad para buscar la mejor fuente de su suministro eléctrico que los que somos un consumidor pequeño, y ellos han tenido desde el inicio de la reforma, cuando teníamos las sociedades de autoabasto y después con el mercado y los contratos bilaterales entre generadores privados y la industria o los grandes consumidores, ellos han tenido evidentemente desde el principio
costos de energía mucho más baratos, precios de acceso a un precio de energía eléctrica mucho más barato que se repercute en unas estructuras de costos para toda la economía menores y que eso le da competitividad, empleo, etcétera, crecimiento económico, tal y cual. Entonces hay que entender que hay dos grandes universos cuando hablamos de ha bajado la tarifa o no. Hoy podemos decir con completa claridad que los grandes consumidores desde el inicio de la reforma han tenido acceso a energía más competitiva, a precios competitivos que les ayuda al crecimiento y a la competitividad del país. Los usuarios pequeños que estamos en suministro básico no hemos podido recibir una disminución en nuestra factura, en la factura blanca y verde, porque el regulador no ha repercutido la baja en los costos de generación de CFE a través de menores, baja el precio del gas, pues entonces el costo de generación es menor, etc. Eso no se ha repercutido al usuario y eso se ha quedado en la panza de la CFE, cualquiera que ésta sea. Y eso lleva a una parte que creo que es importante que la gente conozca. La CFE no es una cosa grande. La CFE está compuesta de varias unidades de negocio que tienen entre sí objetivos económicos diametralmente opuestos. Generación necesita colocar su energía al mayor precio posible y suministro básico necesita comprar generación al menor precio posible. Y el que queda en medio es el Estado mexicano a través del subsidio, es decir, si el consumidor no paga los costos de generación de suministro básico, o sea, de la energía que compra suministro básico, la tiene que pagar alguien, porque los costos son, o sea, nos gusten altos, bajos, o sea, nos da lo mismo, eso se paga. ¿Quién lo paga? Puede ser el contribuyente a través de su factura o el contribuyente a través de los impuestos. No hay más, no hay misterio. Entonces, creo que es... dado que hay esta complejidad de dos tipos de usuarios y tal, la gente se confunde, pero en realidad la reforma, la creación, me odia hablar de reforma, la creación de un mercado eléctrico en México nos ha traído precios de la energía y costos más competitivos, sin duda, sin duda. ¿Y el 54 y el 46, Monse? Una vez escribí una cosa que la verdad me gustó como lo puse, porque acababa yo, la verdad, acababa yo de ver Chernobyl, la serie, y toda esa cosa burocrática en donde hay un señorcito en su escritorio que dice, creo que va a ser así. El 5446 es que cuando alguien preguntó ¿cuánta generación tiene CFE en 2018? Le contestaron 54%. ¡Voilà! Ahí está tu 54%. En 2018, CFE generó el 54% de la energía. Y como había todo este discurso de no vamos a cambiar nada de lo que ya está hecho, no le vamos a echar para atrás, pero tampoco para adelante, dijeron 54. ¿Por qué? Pues lo mismo hubiera podido ser 1262, pero fue 54 porque en 2018 eso se generó. Ah, muy bien. Bueno, pues ya tenemos claridad de dónde salió ese 54, ese 46. Una pregunta difícil para ti, Francisco, que además veo que quieres complementar algo de lo que dijo Monse, pero nos pregunta Ernesto Aldape y me parece una pregunta importante porque se escucha y se lee en este discurso pues polarizador que existe. Nos pregunta, ¿es cierto que las sociedades de autoabastecimiento no pagaban por transmisión y distribución de la energía generada? No, bueno, eso es una mentira grandísima y ahora le explico. Simplemente quería, antes de entrar a ese tema, decir que algo que ya no comentamos ni Monse ni yo, es que las tarifas también finales son las tarifas que establece Hacienda, porque están las tarifas que fija la CRE y después lo que dice la ley de la industria eléctrica es que Hacienda tiene unas tarifas finales que construye con base en estas. Entonces,
Si las tarifas no han bajado, es culpa del gobierno, no es culpa que no haya costos más económicos en el mercado, ¿no? Entonces eso hay que decirlo. Ahora vámonos a la otra pregunta. Es una mentira absoluta y déjame te cuento un poco de la historia de por qué el autoabastecimiento paga una tarifa de porteo bastante baja. Bueno, la paga por dos razones. Primero, cuando se determinó esta tarifa, básicamente que fue en el 2010, veníamos de un proceso de una reforma en la que se obligaba a que el Estado mexicano encontrara y valorara las externalidades que tenían las distintas tecnologías. Es decir, que por una parte tratara, y las externalidades, perdón, déjame hablar, como dices que tenemos que hablar digamos que en lenguaje coloquial, las externalidades son los efectos negativos que no están, o los efectos positivos que no están capturados en los precios de los bienes y los servicios. Entonces, obviamente, las tecnologías que contaminan muchas veces no incorporan en su precio los daños a la salud. Por otra parte, las tecnologías limpias no incorporan en su precio o no descuentan en su precio los beneficios que tiene para la sociedad. Entonces, este concepto económico en 2008 se convirtió en un mandato para la CRE, y a la CRE y a la CENER y a todo el sistema energético mexicano se le dijo, trata de internalizar, es decir, trata de reconocer estos efectos positivos o negativos en los precios que hay para la energía eléctrica. Y entonces, con base en este mandato, la CRE lo que hizo fue encontrar un mecanismo que permitía internalizar, y esto se hizo a través de la tarifa de porteo. Y la tarifa de porteo que se calculó en ese entonces, primero, era un mecanismo para internalizar las diferencias porque las energías contaminantes no estaban, o sea, en el precio de estas energías no se estaba reconociendo los daños a la salud, y a las energías limpias no se les estaba reconociendo los beneficios. Entonces, lo que se hizo con esta tarifa fue, bueno, primero, a ver, encontremos cuál es el costo que cubre, cuál es un cargo que cubre los costos de Comisión Federal de Electricidad. Y había un cargo que se llamaba el cargo mínimo. Ese cargo fue el que se utilizó. Además, en aquel entonces estábamos nosotros en la CREA haciendo un análisis de costos de largo plazo, los costos marginales de largo plazo para transmisión y distribución, y entonces se combinaron lo que era el costo marginal de largo plazo, que es el costo en términos generales ya de lo que las inversiones en largo plazo van a costar, y lo que era el costo mínimo, y se garantizó que Comisión Federal de Electricidad recuperara todos los costos. Entonces, esa tarifa cubre los costos de transmisión de Comisión Federal de Electricidad. Además, hay otra cosa que no dice la gente que dice que no pagan esta transmisión. Bueno, los proyectos privados han estado pagando casi toda la expansión de la red de transmisión porque se lo pide Comisión Federal de Electricidad, ahora se los pide el SENACE. Es absurdo, pero en los últimos años, durante esta administración, casi no se ha invertido en transmisión y distribución. La inversión real la han hecho los privados para interconectarse, los refuerzos los han hecho los privados para interconectarse. En Oaxaca, la capacidad que hay para poder sacar toda la energía eléctrica limpia que hay, la pagaron los privados. Y esto, obviamente, no se podía permitir que pagaran doble. Entonces, por eso hay que decir, eso es una mentira y eso no es cierto. Los costos que se incorporaron en la tarifa de transmisión y de distribución en aquel entonces de las sociedades de autoabasto, porque es distinto ya con los nuevos, primero, otra vez, buscaban internalizar una externalidad, y dos, cubrían los costos mínimos de Comisión Federal de Electricidad, y tres, reconocían que las inversiones las habían hecho los privados. No, bueno, me parece que más claro ni el agua, Francisco. Muchas gracias. Quiero hacerles una pregunta que creo que es bien relevante y vamos a quitárnosla un poco de encima. Los paneles solares. Mucha gente nos está preguntando, nos ha preguntado ya en redes, nos lo están preguntando en estos momentos, ¿qué pasa si yo puse paneles solares en mi casa o qué pasa si en mi negocio tengo paneles solares? ¿Esto va a seguir funcionando? ¿No va a funcionar? Digo, en caso de que esta propuesta prospere, que ojalá que no, pero ¿qué va a suceder con los paneles solares y con pues aquellos domicilios o aquellas empresas grandes o pequeñas que hayan puesto paneles solares para la generación de energía eléctrica? Monse. Ok, y después me dejas hacer Sí. un apunte a lo de Francisco, que es, bueno, el punto es los paneles solares. Dado que lo que pone como propuesta de redacción del nuevo 25 constitucional, en donde dice que solo la CFE será la única que pueda generar, suministrar, comercializar, distribuir, etc.,
toda la cadena de valor. Por lo tanto, los paneles solares, como pueden ser suministrador y generador y demanda, o sea, inyectas energía o puedes tomar energía de la red. En ese sentido, creo que es muy claro que no sería factible seguir haciéndolo. Entre otras cosas, porque CFE Distribución siempre se ha opuesto, porque le implica, digamos, una gestión alrededor de esto y te netean en el recibo, en la factura que recibes, la energía que tú inyectas a la red y la energía que consumes de la red a las horas en donde no inyectas energía de tu panel. Entonces, yo creo que queda bastante claro que si bien no está prohibido, va a ser muy problemático ese neteo de la energía y la instalación de nuevos paneles, porque siempre hay este argumento técnico de no tengo capacidad en la red de distribución para darle cabida a tus paneles. Entonces, sí creo que todas esas inversiones peligran en el sentido de que sigan interconectadas a la red. Obviamente no va a haber un inspector que venga al más puro estilo soviético a quitarte tu panel del techo, pero sí podría ser que no puedas inyectar energía a la red y por lo tanto tengamos los que tenemos paneles solares, tengamos que buscar una alternativa de almacenamiento con baterías de ion de litio. Ahora, volviendo al tema de la tarifa de transmisión y distribución del porteo verde o estampilla, es muy importante entender que los sistemas eléctricos evolucionan y han evolucionado en los últimos 30 años de manera muy importante. No se puede analizar un esquema en el 2021 del 2008 con los mismos lentes. Hay que entender que la integración de renovables y la transición energética ha pasado por procesos en donde de alguna manera se ha tomado la decisión de política pública de incentivar que se integren renovables. En México específicamente se hizo bajo la premisa de que no le costara a la CFE ni al país la integración de renovables. Y a lo que llegamos, que además me parece que para la empresa del Estado en términos de transmisión y distribución fue muy beneficioso, fue que la tarifa a cambio de la construcción y el refuerzo de la infraestructura de transmisión y distribución de zonas donde no había el fierro, porque ahí no había, digamos, las zonas en donde hay renovables normalmente no tenían una planta de generación que hubiese necesitado interconectarse a la red. Entonces, el evacuar esa energía de donde está el recurso renovable a los centros de consumo, ese gasto lo hizo, y esa inversión en infraestructura la hizo el sector privado que quería generar energía. Y a cambio les hicieron el compromiso de que la infraestructura era de CFE, o sea, esta infraestructura no era de los privados aunque pagaron por ella, y a cambio tenían una tarifa menor a la que los que llegaron después tenían que pagar, porque los que llegaron después llegaron a una infraestructura que ya estaba construida y por la cual no pagaron. Entonces creo que es muy fácil, y eso es un signo de nuestros tiempos, es muy fácil tergiversar conceptos y suena muy fácil decir que los privados tienen un costo bajísimo y la CFE pierde. La CFE no pierde por eso. La CFE no pierde por las sociedades de autoabasto. La CFE, la única relación que tiene con las sociedades de autoabasto y con los permisionarios en ese esquema es únicamente el pago de la tarifa de transmisión y haber recibido la infraestructura de transmisión y distribución de esos permisionarios. Entonces creo que, digo, la verdad, aunque estemos en una época en la que casi que no importa cuál es la verdad y cuál es mentira, es relevante querer seguir sabiéndola, ¿no? Y conocer que lo que estás escuchando suena fácil, pero no es verdad. Gracias, Monse. Francisco, vi que levantaste la mano. ¿Quieres agregar algo en este sentido? Y ahorita te paso la palabra, Oscar. Sí, fíjate Adelante, que algo que se me había olvidado comentar y que es válido tanto en aquel entonces como el día de hoy, es que Comisión Federal de Electricidad no solamente
no subsidiaba, sino que al contrario, se beneficiaba y se beneficia con las renovables. En aquel entonces, ¿por qué se beneficiaba? Y hay que decir una cosa, hubo una discusión muy importante dentro del gobierno, a mí me tocó conducir esa discusión, y Hacienda estaba preocupada que eventualmente esta tarifa de porteo verde fuera un subsidio. Y en la discusión fue claramente que no se trataba de un subsidio y que CFE se beneficiaba. ¿Por qué? Porque entre más privados utilizaran energía limpia, CFE tenía que dejaba de generar energía con combustóleo que no se podía recuperar con las tarifas. Es decir, a CFE le convenía no generar esa energía porque no recuperaba el costo y le convenía que los privados la generaran porque se ahorraba dinero, de otra manera perdía. Al día de hoy, Paco Barnés y yo hicimos un estudio para cuantificar los ahorros que tiene Comisión Federal de Electricidad utilizando energías limpias. Lo hicimos bajo el esquema anterior y bajo el esquema nuevo. Y en los dos momentos, Comisión Federal de Electricidad se ahorra cantidades importantes de recursos por utilizar energías limpias y que los privados generen con energías limpias. Y esto hay que decirlo, es muy importante. Gracias, Francisco. Oscar, veo que quieres opinar, pero antes de que opines, te quiero pasar una pregunta que nos han hecho en redes, que es, ¿y los tratados internacionales? ¿Qué pasa con los tratados y con los acuerdos internacionales que tenemos? ¿Esta propuesta no violaría los acuerdos comerciales? Te la pregunto a ti porque has estado metido en temas eléctricos, energéticos y comerciales, entonces seguramente nos puedes dar la explicación. Como sabrás, Valeria, es un tema muy cercano a mi corazón, el tema de comercio, y efectivamente hay una violación, por un lado, a los tratados comerciales internacionales y por otro lado, a los acuerdos climáticos, que realmente los países que no tomen en serio la transición energética pierden ventaja competitiva, más allá del daño ambiental, que en sí mismo es un argumento demoledor, pierden ventaja competitiva para atraer inversiones. ¿Pero por qué la pierden? O sea, ahí quiero poner un poquito el dedo en la llaga y ser un poco cínica, de verdad, sin querer serlo. Está el medio ambiente, que nos debe de importar a todos, desde luego, en sí mismo nos tiene que importar el medio ambiente, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacerlo nos quita competitividad? Voy a poner 3 ejemplos muy puntuales. El primero, precisamente los tratados comerciales internacionales de última generación, por ejemplo, el TEMEC, por ejemplo, el tratado con nuestros socios en Asia-Pacífico, el TIPAP, tienen capítulos ambientales con disposiciones muy puntuales respecto a la violación sistemática de la legislación en materia ambiental, de tal forma que afecte el comercio y la inversión, y eso puede repercutir eventualmente en sanciones comerciales. El segundo es la parte de carbono, y esto es un tema bien interesante que ha pasado simultáneamente en Estados Unidos y en la Unión Europea, que es los mecanismos de ajustes por carbono, lo que en Estados Unidos se le llama el Carbon Adjustment Tax, que es que la posibilidad de gravar ciertos bienes cuya huella de carbono sea muy elevada. Y los países que no apuesten por transitar hacia energías renovables y que redoblen sus apuestas por los combustibles fósiles pueden enfrentar represalias comerciales bien importantes. Y la tercera parte son los compromisos verdes de los fondos de inversión. Los inversionistas, los fondos de manejo de activos, cada vez más tienen compromisos de inversiones verdes, es decir, compromisos que no les permiten invertir en ciertas industrias o en ciertos países que no tengan compromisos de reducción de emisiones, por ejemplo. Y volviendo a la parte comercial, en el TEMEC, por ejemplo, es muy claro que hay violaciones en el capítulo de inversión. ¿Por qué? Porque tiene un matiz expropiatorio esta reforma para la inversión privada en renovables, y el sector eléctrico está cubierto plenamente con todas las protecciones que venían desde el Telecán original en materia de protección a la inversión. Así es que México corre el riesgo de tener que defender su política energética en paneles internacionales. El capítulo, por supuesto, de empresas propiedad del Estado, que obliga, por un lado, al regulador a ser independiente, y un regulador que sea absorbido por la CNER o por la CFE, evidentemente no lo será. Y por otro lado, obliga a las empresas propiedad del Estado, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, a operar bajo consideraciones comerciales. Es decir, el hecho de que CFE opere bajo criterios que no son eminentemente comerciales o técnicos y que en detrimento de los generadores privados, es una violación clarísima a ese capítulo. Y el más interesante de todos es el artículo 32.11 del TEMEC, que es un poco extraño, pero esa es la forma como se consolidó la reforma energética, es decir, la apertura del sector en el TEMEC, que dice que México se compromete a otorgar el mismo nivel de apertura en comercio transfronterizo de servicios, en energía y en empresas propiedad del Estado, que otorga a sus socios
con los que tenga un tratado comercial ratificado. Y en este caso, México ratificó y consolidó plenamente su apertura en el sector energético en el Tratado Transpacífico. Así que la reforma, la apertura, no está solamente consolidada en el TEMEC, lo está también en el Tratado Transpacífico y lo está también en la modernización del tratado con la Unión Europea, que está pendiente de firmarse y pendiente de ratificarse. Pero estamos violando compromisos con nuestros tres principales bloques comerciales, por llamarlos de algún modo: Europa, Asia, Pacífico y el más importante de todos, América del Norte. ¿Esperarías, Oscar o Monse o Francisco, algún pronunciamiento de nuestros socios comerciales sobre esta propuesta? Bueno, yo creo que habría que esperar a que complete su proceso legislativo. Habría que esperar también en el Inter posicionamientos de las cámaras industriales, por ejemplo, que en Estados Unidos con toda claridad han enviado comunicados a USTR, que es la oficina del representante comercial de Estados Unidos, la agencia encargada de la política comercial, donde han señalado con toda claridad lo que distintas asociaciones energéticas, por ejemplo, el American Petroleum Institute, las agencias de las cámaras, de renovables, donde han señalado con toda puntualidad lo que ellos consideran violaciones al TEMEC, y no habría por qué esperar algo distinto con esta iniciativa. Monse. Sí, yo ahí tengo una visión un poquito distinta. Esto, a ver, además de ser un tema eminentemente energético, creo que es una reforma política, de control. Es una reforma que busca estatizar el sector eléctrico y tiene una gravedad pues muy importante para toda la economía. Entonces, en ese sentido, creo que además de las consideraciones comerciales, en un contexto en el que tienes, si eres Estados Unidos, una relación muy compleja con China, tienes que asegurarte que cuando menos tu principal socio comercial cumpla con los acuerdos que tiene contigo. Y además, la administración Biden tiene como pilar fundamental de su política pública el cambio climático. Entonces, yo esperaría que el viernes, en la reunión que aunque sea de seguridad, dada la relevancia de este tema, yo esperaría, aunque sea un guiño por parte del secretario Blinken al respecto. ¿Por qué? Porque creo que si bien es una administración que no es mediática y no le gusta pelearse en público y lo hace de manera muy profesional, creo que es suficientemente grave tanto en términos comerciales como en términos climáticos y en términos políticos. Es el regreso hacia el control de algo que cada vez más es fundamental para el funcionamiento de las economías, y eso es la electricidad. Si los industriales no tienen la capacidad de decidir a quién le compran y su única opción es el Estado mexicano, el control político que implica eso y lo que implica para las libertades y el Estado de Derecho en México es muy importante y no es simplemente un tema de competitividad o de clima de inversión. Creo que va muchísimo más allá y me imagino que tendrán algún comentario que hacer, si bien este sea muy sutil, pero muy contundente, ¿no? Gracias, Monse. Hay una pregunta, Francisco, que te quiero hacer a ti, que nos la hace Carlos Herrera. Nos dice, los argumentos del gobierno para la contrarreforma, supongo que se refiere a esta propuesta, es que la reforma perjudicó a CFE. ¿Por qué no se benefició CFE de la reforma de 2013? ¿Qué sería necesario hacer para que la empresa CFE se beneficie y no sea necesario entonces hacer el cambio que se está proponiendo? En términos de CFE, supongo, únicamente CFE, no estoy hablando en términos de país y demás. Sí, bueno, pero lo primero que hay que decir es que no es cierto que la reforma haya perjudicado a CFE. Es que ese es la el benefició, Exacto. la benefició y la benefició de manera considerable. Primero, ¿cómo? Explícanos cómo. De varias formas, no. claro. De varias formas. Bueno, mira, primero le garantizó un monopolio muy importante de la transmisión y distribución. Un monopolio que ya quisiera tener cualquier empresa, donde tienes un retorno asegurado, donde tienes garantizados los clientes, donde te van a cuidar, donde te van a proteger. Ahí le dio un par de actividades en el mercado que son monopolio natural y por lo tanto se justificaba. Pero bueno, ahí tiene un monopolio que tiene garantizado el ingreso. Segundo, le hizo uno de los
de los artículos que se puso en la reforma es que para Comisión Federal de Electricidad, si Comisión Federal de Electricidad y Pemex mejoraban en su rendimiento y mejoraban los términos contractuales, el gobierno pagaba parte de eso. Y así lo hizo, y desafortunadamente Bartlett echó para atrás la reforma que se había logrado con el sindicato, el acuerdo que se había logrado con el sindicato que implicaba una disminución en el pasivo. Todo lo contrario, si algo ha pasado en esta administración es que se ha perjudicado a CFE y por decisiones de su director general y por decisión de querer que Comisión Federal de Electricidad compre energía más cara de la que podría estar comprando en el mercado. Otra cosa que también hay que decir es que además la reforma le garantizó una transparencia en los subsidios que antes se los tenía los tenía que absorber Comisión Federal de Electricidad, los subsidios para las tarifas. Con la reforma eso quedó muy transparente y ya no quedó a cargo de Comisión Federal de Electricidad, quedó transparentado como algo que le correspondía a la Secretaría de Hacienda. Entonces, cuando tú ves los números, tú ves que incluso con base en los análisis que se presentan al Congreso año con año, Comisión Federal de Electricidad está con números negros, con excepción de unas actividades que son generación. ¿Y dónde está teniendo números negativos? En generación porque no es suficientemente competitiva, pero transmisión y distribución tienen utilidades grandísimas. El mismo suministro básico, aunque hay que decir que suministro básico está incluso transfiriendo, y ustedes lo han hecho, lo han mencionado, le ha estado transfiriendo recursos a transmisión y distribución, pero CFE suministro básico tienen utilidades todos menos generación y no todas las YENCOs tienen pérdidas. Y la mayoría sí tienen pérdidas, pero es porque no son competitivas. Pero esto también es un beneficio para Comisión Federal de Electricidad, porque cuando tú segmentas una empresa y puedes identificar dónde están tus pérdidas, pues sabes en dónde tienes que invertir. No vas a invertir en aquellas actividades en las que estás perdiendo y tendrías que estar invirtiendo en aquellas actividades en donde tienes rentabilidades aseguradas, en donde no tienes competencia y en donde te va a ir bien. Es más, mira, hay una cosa que es bien interesante. La empresa eléctrica más grande del mundo es la empresa de transmisión y distribución china, ni siquiera las de generación. Eso es lo que debería estar haciendo Comisión Federal de Electricidad, estar invirtiendo en transmisión y distribución. Estaría sana desde el punto de vista financiero, estaría beneficiando a todos y no tendría por qué estarse preocupando de actividades en las que no puede competir porque tiene activos que son muy viejos, que son muy caros, y porque no quiere de alguna manera renegociar otra vez ese contrato. Es más, insisto, lo negoció, pero en sentido contrario, lo perjudicó. Esta administración, si por algo se ha caracterizado, es por hacerle más daño fiscal y más daño financiero, perdón, a Comisión Federal de Electricidad, a Pemex. Los números financieros de estas empresas en esta administración son terribles y de nadie es culpa más que de esta administración. Gracias, Francisco. Una pregunta, bueno, ahorita, a ver, Monse, ¿quieres agregar algo? Entonces vas, Monse, para luego preguntarle otra cosa a Oscar. Y una cosa pequeña, nada más para reforzar el punto de Francisco, de Paco, es una cosa muy clara. La Comisión Federal de Electricidad está hoy, porque se usan estos argumentos de que es que hay que rescatarla y hay que reforzarla. No, la Comisión Federal de Electricidad no está en una situación precaria, a excepción de que volvieron a cambiar, como dijo Paco, el contrato colectivo, y que ahora, en lugar de alejarte de las actividades en las que pierdes, ahora hay que meterse a fondo en las actividades en las que pierdes. Entonces, esta reforma yo diría que lo que hace es poner a CFE en un lugar muy complicado, en donde va a tener que cumplir con el suministro de todos los mexicanos y además perder dinero al hacerlo. Es pedirle algo imposible. Es muy preocupante porque al contrario yo creo que esto daña a la CFE. Daña a la CFE financieramente, evidentemente por lo que nos están explicando, la va a meter en problemas, pero ahí
el problema va a ser mayor para las finanzas públicas, porque ¿de dónde más saldrían los recursos más que de las arcas públicas si queremos cubrir los huecos que se van a generar? Pero pasemos a otro tema que me parece relevante, transición energética. En el mundo se está hablando de transición energética, hay objetivos de transición energética. Tú, Oscar, mencionaste un poquito de pasada cuando te pregunté los acuerdos comerciales y si esta propuesta era violatoria de los mismos, mencionaste por ahí el tema de transición. ¿Qué pasaría con el proceso de transición energética si se aprobara este proyecto? Brevísimamente voy a abonar al punto de Francisco y de Monse. La única razón por la que CFE perdió dinero el año pasado, por primera vez desde la separación en 2016, fue por esa renegociación del contrato colectivo de trabajo. En un entorno de combustibles baratos, CFE perdió dinero por la renegociación y por el incremento de su pasivo laboral. Pero bueno, pasando a la parte de transición energética, CFE no tiene energías renovables, CFE no es competitivo en energías renovables y quizá no tendría por qué serlo. Quizá una empresa como CFE, como bien decía Francisco, debería de enfocar sus inversiones en la transmisión, en la distribución, en su negocio de compraventa de combustibles. Pero, ¿qué pasa? Y es un poco extraño, la reforma o la iniciativa de reforma lo que pretende es que CFE sea el rector de la transición energética. Una empresa que no tiene energías renovables va a ser el rector de la transición energética en México. Y entendamos la transición energética como este tránsito de sistemas basados en combustibles fósiles hacia una mayor participación de las energías renovables, una descarbonificación de la economía y una electrificación de la economía. ¿Qué pasaría con eso? México se presentaría a la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de Glasgow el próximo mes de noviembre en una posición mucho más precaria que con la que llegó a París. ¿Por qué? Porque se presentaría sin cumplir esos compromisos de París. En una cumbre donde los países van a ir más allá de París, van a establecer metas más ambiciosas, México estaría retrocediendo 30 años con esta reforma. Y aunque la CFE recientemente anunció, junto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, un proyecto para un parque solar fotovoltaico en ese estado, realmente más allá de eso, si uno ve el plan de negocios de la CFE, que está basado en construir 6 centrales de ciclo combinado que operan a partir de gas natural, yo creo que es bastante claro que CFE no tiene una estrategia de transición energética. Y ninguna empresa productiva del Estado la tiene, por los petróleos mexicanos tampoco la tiene, así que quizá los monopolios del Estado no son los actores deseables ni necesarios para la transición energética en México. Obstaculizar la entrada de nuevos parques renovables privados al final del día va a hacer que México no cumpla con sus metas de transición energética, que no solo están en París, están también en nuestra legislación nacional, en la Ley de Transición Energética y en la Ley General de Cambio Climático de 2012. Quizá deberían de ser los que pongan el ejemplo, pero bueno, desafortunadamente no se ve que eso esté sucediendo. Monse, una pregunta muy específica que nos hace Miguel Marmolejo. El hecho de proponer la división de mercados mediante la fórmula 5446 es anticonstitucional, es pregunta, y también agrega, ¿es una medida anticompetitiva? Sí, totalmente es anticompetitiva. Ahora, anticonstitucional, hoy sí, porque además pues no te puedes dividir los mercados, ¿no? O sea, para todo efecto práctico la COFESE debería ponerle una multa a quien haya dicho que hay que segmentar el mercado de esa manera, pero es sin duda anticompetitiva, porque no hay ninguna razón para fijar estas cosas. No hay una razón ni de seguridad energética, ni de política energética razonable que te lleve a tener que fijar cuotas de generación. Lo que tú requieres en un país es tener el suministro asegurado, es decir, que exista la energía suficiente para cubrir las necesidades eléctricas del país, al precio más competitivo posible, que además te ayude a cumplir con la aspiración, por una parte ambiental y por otra parte en términos de la transición energética a través de nuevos empleos, nuevas tecnologías, innovación, competencia. Digamos, lo que requieres de la electricidad es que exista y que sea la más barata y más limpia posible. ¿Quién la genera? No te interesa. No tiene ningún valor en sí mismo. Entonces, segmentar el mercado porque sí, pues es un poco como de Chernóbil. Bueno, no hablemos de Chernóbil, Monse. Vamos a hacerle una pregunta. Además, en electricidad se debe mencionar. No se debe mencionar. A ver, Francisco, una pregunta muy clarita para ti. Bueno, te quiero hacer dos, pero una es muy rápida, la otra yo sé que te va a gustar y le vas a entrar. La que es muy fácil es, ¿cómo se verán afectados los permisos de hidrocarburos otorgados por la CRE una vez que desaparezca?
Bueno, pues esta es una de las consecuencias que poca gente se ha fijado, pero aunque se habla de una reforma eléctrica, tiene consecuencias gravísimas en el resto del sector energético, porque efectivamente pues, va a desaparecer la CRE y se dice que sus funciones las asumiría la Secretaría de Energía. Los permisos, ahí no sé, a diferencia, por ejemplo, de los permisos eléctricos y los contratos, que sí es explícito en eso los transitorios. El segundo transitorio es el inciso A o el inciso B, sí es explícito que dice que se cancelan los permisos y los contratos. Y esto, déjame lo digo rápidamente porque hace rato preguntaba la gente lo de los paneles. Bueno, cuando tú tienes un panel fotovoltaico o cuando tú tienes paneles, tienes un contrato con CFE como privado. Entonces, eventualmente las consecuencias sí podrían llegar allá. No lo dicen con todo el detalle, pero por ejemplo, generación distribuida, que en este momento le vende energía a CFE suministro básico, estarían con contratos que se cancelarían por lo explícito que es el transitorio. Ahora, este transitorio y el resto de la reforma no es explícito en sus efectos en el sector de hidrocarburos, ni en la parte del upstream, ni en el midstream, ni en el downstream. O sea, en principio no podrían desaparecer esos permisos, pero su regulador, y qué absurdo, porque el que hace la política no debería ser el regulador, sería la Secretaría de Energía. Insisto, a diferencia de esto, ahí sí la desaparición de los contratos y los permisos no es explícita, pero lo que sí es que quien se encargaría de su regulación después de esta reforma sería la Secretaría de Energía. Gracias, Francisco. ¿Puedo hacer un venga, comentario? Sí. El inciso es el A del transitorio 2, pero hay una suspicacia mayor. En el 28, me parece, o el 25, en donde se elimina lo de empresa productiva del Estado, el concepto de empresas productivas del Estado, quiere decir, y eso le aplica a Pemex. Entonces, a Pemex le quitas lo productivo del Estado y le quitas el regulador para los contratos de upstream. Por lo tanto, estás abriendo la puerta a que primero no regulemos a Pemex y que no le exijamos que no pierda dinero. Ojo, porque eso puede ser aún peor o igualmente terrible que lo que está pasando en electricidad y nadie lo está viendo. Tal cual. A ver, déjenme encontrar la pregunta que le quería hacer. Aquí está. Francisco, Araceli Suárez nos pregunta, a ver, esto está interesante. ¿Cómo es que se permite a la CFE darle un rol monopólico, pero por otro lado también darle un rol monopsónico, es decir, hacerlo un único comprador? Entonces, por un lado le das el monopolio y por otro lado le das el monopsonio, que es que hay un solo comprador. Dice, además, la propuesta de reforma eliminaría a los reguladores, quedándose CFE como juez y parte. ¿En qué puede acabar esta historia? Ya sabía yo que te iba a gustar. Ya te desastre absoluto, desastre absoluto. Oye, la verdad es que esto que difícilmente se podría ya ver en la realidad, lo están tratando de regresar a la realidad. En el mundo de hoy, tener un monopolio y monopsonio en una actividad como esta, pues solamente se ve en Corea del Norte, en Venezuela, en estos países. Nos están trayendo a la realidad ejemplos que a lo mejor ya eran teóricos. O sea, el poder incluso afectar el bienestar, el poder llevar al máximo la ineficiencia económica como monopolio y como monopsonio en un solo trabajo, vamos, es realmente loable que estén tratando de hacerlo. Es increíble, increíble que estén buscando esto. Bueno, ya como el tiempo apremia y esto en teoría duraba 1 hora y nos quedan nada más 3 minutos, les voy a hacer una última pregunta. Hay muchas preguntas en el chat, ahí está un poema que seguramente le dedican a Monse de Chernobyl, ahí Monse, échale un ojo, pero hay una pregunta que se repite en varias ocasiones y que me parece que es la adecuada para cerrar. Y es, ¿hay algo, hay algún ángulo, hay algún aspecto, hay algún resquicio por ahí de algo positivo, optimista, rescatable, que alguno de ustedes, que cada uno de ustedes le vea a esta propuesta de reforma? Óscar, empiezo contigo. La realidad es que esta reforma, al eliminar reguladores, al eliminar el operador del mercado, al en los hechos eliminar el mercado eléctrico mayorista, eliminar las energías renovables, es muy difícil encontrar algo rescatable en estos. En muchos sentidos, esta reforma elimina el avance que se había hecho en la transición energética, en atraer inversiones, en reducir los costos de la electricidad,
yo sí diría que es muy difícil, y mira que lo he buscado, encontrarle algún punto para el optimismo en esta reforma. Francisco. Profundamente no. Absolutamente nada, absolutamente nada. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque a mí lo que me preocupa es que en el Congreso, ahora que el PRI está en una indefinición al respecto, digan, ay, pues vamos a mover de algún lado, vamos a dejar que algo se quede. No se puede quedar absolutamente nada, absolutamente nada. Aquí, esta reforma sí hay que aplicar lo que dice el presidente en sentido contrario. No hay que aprobarlo con ninguna modificación. No hay que aprobarla tajantemente. Se tiene que rechazar en su totalidad. Pues gracias, Francisco, por la claridad. A mí la claridad me encanta y luego no se encuentra, así que te la agradezco. Montserrat. Sí, lo mismo. Creo que cuando no se entiende la profundidad de lo que está proponiéndose, se tiende a decir, bueno, pero negociemos. No hay nada, absolutamente nada que negociar. No, si le metemos mano a esto, vamos a acabar con un problema mayor. La diferencia es tan profunda que no hay manera de negociar nada. La diferencia es, queremos un México en donde haya libertades, o sea, estoy hablando de libertad en la electricidad, pero es un México con libertades, competencia y Estado de Derecho, o queremos un México que se vaya al siglo XX inicios, en donde todo es controlado por una oficina de planeación central con los problemas que esto tiene. Esto tiene consecuencias económicas, sociales, ambientales, todas negativas. Gracias, Monse. Pues les agradezco mucho a los tres por acompañarnos en este Descifrando los Desafíos. Espero que con el público que nos acompañó, con los muchos participantes que nos acompañaron, hayan quedado más que resueltas algunas de las múltiples dudas que genera esta propuesta. Estaremos siguiendo a los legisladores para ver cómo votan, porque que no se nos olvide que los legisladores nos representan, ¿no? No se supone que los legisladores representan a los ciudadanos mexicanos. Me parece muy importante exigirles en un momento tan crítico como el que nos están describiendo ustedes. Y para eso, Oscar tiene que hacer un anuncio. Oscar, haz el anuncio antes de despedirnos, por favor. Un aviso parroquial muy rápido. Por todos estos temas que acabamos de discutir durante la última hora, queremos hacerles la más atenta invitación a la segunda edición de nuestro seminario energético que comienza el próximo sábado 16 de octubre y serán 4 sábados, concluye el 6 de noviembre, donde precisamente pretendemos darles las bases, las herramientas técnicas para ser consumidores más críticos de la información energética, para producir contenidos, para entender mejor este mundo que a veces puede parecer tan complejo y tan de nicho, pero que realmente no tendría por qué serlo. Así es que en el chat pueden encontrar toda la información del seminario. Montserrat Ramiro, entre otros, será una de nuestros ponentes y les extendemos la más atenta invitación. Va a estar muy bueno, vamos a tener exponentes de primera línea y los esperamos ahí el próximo 16 de octubre. Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, se quedaron muchas preguntas en el tintero, pero el tiempo apremia, así que ya saben, nos pueden buscar contacto@imco.org.mx. Haremos todo lo posible por respondérselas. También hay interés por la presentación, igualmente se las compartiremos. Y como esta sesión se grabó, pues seguramente también difundiremos la grabación de la misma. Pues ya, con esto terminamos. Muchísimas gracias, Monse, muchísimas gracias, Francisco, gracias, Oscar, gracias, IMCO, por ayudarnos a armar esto. Y gracias a todos, sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.